El esposo de Geraldine Kelly desapareció, pero en sus últimos días revelaría que la clave del misterio estaba en su refrigerador. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos secretos más grandes revelados antes de fallecer. Geraldine Kelly. Esta mujer casi se lleva a la tumba uno de los hechos más horribles de su vida. A principios de los años 90, Geraldine Kelly y su esposo John Kelly se habían ido a California para manejar un motel. Pero esto solo sería el principio de muchas peleas entre ellos. Un día su esposo desapareció y Geraldine le dijo a sus hijos que John había tenido un accidente automovilístico donde había perdido la vida. Sus hijos creyeron la historia y nunca cuestionaron la veracidad. Otros familiares tenían algunas sospechas de la tranquilidad y lo bien que Geraldine había llevado la noticia, pero también sabían que ella era una mujer bastante seria y dura, así que las dudas no pasaron de ahí. En 1999, Geraldine fue diagnosticada con cáncer terminal y en el hospital decidió decirle la verdad a sus hijos. Geraldine confesó que ella le había disparado a su esposo, quitándole la vida, según ella porque estaba cansada de años de abuso por parte de él. Pero lo verdaderamente horroroso fue que también confesó que había guardado el cadáver en una nevera de la casa. Los oficiales escucharon la noticia y verificaron que John estaba en la nevera momificado y con señales del disparo. Presuntamente, Geraldine confesó dado que no quería que algún día encontraran la nevera y culparan a sus hijos del hecho. Y bueno, Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente al acertijo de cuál es el segundo mamífero que está en más partes del mundo. Así que sin más preámbulo, un saludo a Pablo Cortés, Gaby Márquez, también a Ashley Cepedes, Caleb Ríos y por último a Christopher Lemus. No olviden igualmente, si quieren ser los próximos, solo tienen que ver mis videos, estar atentos a los datos curiosos y responder a los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte. Thomas Randall. Se trata de un hombre de 71 años que enfermó gravemente por un cáncer de pulmón que lo dejó casi sin habla. Pero en sus últimos días decidió confesar a su familia el mayor secreto que había guardado por 50 años. Thomas era un vendedor de autos querido por su familia y recordado por todo el pueblo a las afueras de Boston como un hombre gracioso, amable y honesto. Resulta que Thomas en realidad ni siquiera era Thomas. Su nombre real era Ted Conrad y tuvo que cambiar su nombre con solo 21 años debido a que había robado $215,000 en un banco, lo que hoy sería alrededor de $1,600,000. Ted se encontraba en esos tiempos trabajando como cajero de un banco y al darse cuenta de lo débil que era la seguridad, pensó que sería muy fácil para él robarse el dinero y salir sin ser atrapado. Así es como logró perpetuar el robo y para cuando el banco se dio cuenta, Ted ya estaba varios estados lejos. Sin embargo, la investigación seguiría y Ted no tuvo más remedio que cambiar de nombre y abandonar su anterior vida, dejando de hablar con toda su familia y empezando una nueva cerca de Boston. Allí fue donde conocería a su esposa Katie, con la que tendría 2 hijos. Al revelar esto, nadie podía creerlo, pero Thomas dio todas las pruebas y la policía confirmó todo. Al preguntarle a su familia lo que pensaba, respondieron que eso no cambiaría el concepto del amoroso padre que tenían, y que seguramente cometió eso en un arrebato de la juventud. La fotografía fraude. En 1934, el Daily Mail de Londres colocó en primera plana lo que supuestamente sería la prueba final de lo que era un mito desde hace cientos de años: la existencia del monstruo del lago Ness o Nessie. Fue llamada la fotografía del cirujano, dado que el cirujano Robert Kenneth Wilson había dicho que él había tomado. Por décadas, cientos de personas se debatieron la autenticidad de la foto, pues decían que tal vez era un ave, y el ángulo con el que fue tomada hacía parecer que era una criatura más grande, pero otros decían que ningún ave tendría la forma que se mostraba en la fotografía. Solo fue hasta 1994 cuando por medio de un hombre llamado Christopher Spurling se supo toda la verdad. Este hombre, que se encontraba enfermo en sus últimos días de vida, confesó que su padrastro, Marmaduke Wetherell, fue el autor de la fotografía y que la criatura que se observaba no era más que un juguete submarino hecho con plástico y madera. Según él, su padre elaboró todo el engaño e hizo un trato con el doctor Robert Kenneth para que él dijera que era el autor de la foto, dado que este cirujano gozaba de mucha reputación. Así es como después de décadas de debate, la verdad de este mito salió a la luz. El violín perdido.
En 1936 se reportó en Nueva York el robo de un famoso violín a un famoso violinista polaco llamado Bronisław Huberman. Este violín era llamado Stradivarius Gibson, dado que su primer dueño fue el célebre violinista George Alfred Gibson, y era aún más especial pues fue construido en Italia en 1713. Además era parte de una línea exclusiva de la que solo se hicieron 1000 y de la que hoy solo sobreviven 600. Bronisław contó que esa noche en el camerino del Carnegie Hall de Nueva York había decidido no tocar con su Stradivarius dado que era una noche húmeda y podía afectar el violín. Así que simplemente usó otro violín. Una vez terminó de tocar, regresó a su camerino y vio que su violín había sido intercambiado por uno viejo. Inmediatamente puso la denuncia con la policía, pero nadie supo el paradero del instrumento. Fue hasta 1985 que se supo lo que ocurrió. Un músico llamado Julian Allman había caído en un hospital por cáncer terminal de estómago y decidió decirle a su esposa que él había sido el responsable del robo del violín. Julian para la época era un músico, pero sin fama, que según él su madre le decía que lo único que le faltaba era un buen violín para explotar su talento. Así que dado que trabajaba en el Carnegie Hall, robó el Stradivarius, y nadie sospechó de él porque era normal verlo por las instalaciones. Lamentablemente Julian nunca fue famoso, aunque dio varios conciertos con este violín a iglesias, y participó como miembro en la Sinfonía Nacional. El alien de Roswell. En 1947 fue muy famosa la noticia que un ovni se había estrellado en el pueblo de Roswell, Nuevo México. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cambiaron la versión 24 horas después de la noticia, afirmando que solo se trataba de un globo y que no tenía ninguna conexión extraterrestre. Durante años se debatió esta versión y miles de personas teorizaron que en realidad se trataba de un ovni y que el gobierno de los Estados Unidos estaba ocultándolo. Fue en 2007 cuando la historia tomó un giro más dramático. El exoficial Walter Oates, quien trabajó en la base militar cerca a Roswell en 1947, reveló en un video que según él, lo que vio era una nave que no tenía ninguna similitud con alguna vista en la Tierra, y que además alcanzó a divisar criaturas de la altura de un niño de 10 años junto a la nave. El video fue tomado alrededor de 2005 en los últimos días de vida de Walter, pero era un secreto de familiares muy cercanos a él. A partir de esto, se abrieron nuevos debates y preguntas sobre lo que sucedió en Roswell, y de la veracidad de las versiones dadas por el gobierno. Frank Thorogood. En 1962 fue formada una de las bandas de rock más famosas de la historia del rock, los Rolling Stones, y uno de los miembros fundadores era Brian Jones. Para 1969, los problemas de alcohol de Jones habían empeorado tanto que los demás miembros de la banda le dijeron que no podía ser más parte de ella, y lo reemplazaron con Mick Taylor. Trágicamente, después de su expulsión, Jones fue encontrado ahogado en la piscina de su casa intoxicado. La versión inicial que se dio fue que se había caído y ahogado, potenciado por el estado de intoxicación en el que se encontraba, y dado los hábitos de Jones no parecía una versión loca. Fue hasta 1993 cuando un sujeto llamado Frank Thorogood, en sus últimos días de vida, confesó que mientras era trabajador de construcción en la casa de Jones había tenido una discusión con él y terminó ahogándolo en la piscina. Varias versiones respaldan esto, además que él fue la última persona con la que Jones tuvo contacto. No obstante, algunos siguen dudando de esto ya que no hay testigos del hecho. Naomi Shimmer. Naomi era una compositora muy famosa por haber supuestamente compuesto la canción de Jerusalén de Dios, que fue por primera vez tocada en 1967 en Israel, y que hasta el día de hoy se considera un himno no oficial de Israel. Naomi negó durante años que la canción era un plagio de una famosa canción de cuna. Sin embargo, en 2004, cuando estaba perdiendo la vida por el cáncer, le confesó a otra compositora, Gil Aldema, que su canción en realidad sí estaba basada en una canción de cuna tocada por un español llamado Paco Ibáñez en un festival de la canción en Israel de 1962. Naomi estuvo de acuerdo con Aldema que contara todo después de que falleciera. Fue en 2005 cuando Naomi falleció, y la verdad fue revelada. Curiosamente, al preguntarle a Paco Ibáñez qué pensaba de la versión de Naomi, dijo que era un honor que su canción hubiera servido de inspiración para un himno tan famoso. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este creo que yo no podría guardar un secreto ni siquiera por una semana. Déjenme saber en los comentarios cuál fue la confesión que les sorprendió más. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.